Ojo, no, yo no soy dueño de cárceles ni nada. Yo hablo con todo el mundo. Tuve la oportunidad hasta de Fito, Junior, que hacen una vaina de que con ellos no puedo ni vernos. Hasta nos hemos reído. La fiscal general Diana Salazar puso de cabeza a Ecuador con el caso Metástasis, una investigación que puso rostro a los nexos existentes entre el narcotráfico y el sistema de justicia, las cárceles, la policía y la política. El extenso operativo, con 75 allanamientos en 7 provincias, involucró alrededor de 900 agentes fiscales y policiales y al menos 38 personas investigadas. El operativo fue fruto de una investigación de más de un año, a partir de los chats obtenidos de los celulares del narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón. El equipo de la Fiscalía General denominó a Metástasis el caso en el cual se investiga el delito de delincuencia organizada, ya que la corrupción es un cáncer que no solo ataca a la función judicial, sino que alcanza a varias áreas de la sociedad, como la Policía Nacional, políticos y hasta medios de comunicación. Los chats del caso Metástasis develan nexos del narco Leandro Norero con el periodista Anderson Boscan. La extracción de la información muestra que desde junio del 2022 ellos mantenían una cercana familiaridad hasta el punto de tratarse como ñaños o hermanos. La fiscalía identifica a Leandro Norero con el usuario Owner y a Anderson Boscan con el usuario Sturz. Hermano, acá estamos. Listo, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, hermano, gracias a Dios. Bien, hermanito. ¿Cómo está la familia? Muy bien, todo en orden. Las conversaciones evidencian que el portal digital de Boscan hacía publicaciones en redes sociales por las que Norero le quedaba muy agradecido. Hermanito, te agradezco. Veo que no me has dado mucho palo. Nada que agradecer, hermano. Boscan llegó a compartir en varias ocasiones los links de sus publicaciones y Norero escribía: belleza, mi hermano. Y cuando al patrón no le gustaba lo que el medio digital publicaba, el patrón se quejaba y Boscan, según los chats, reaccionaba así contra sus periodistas. Según se devela en otra parte de las conversaciones, Anderson Boscan sabía hasta de los planes de fuga que tenía Norero. Dio su muerte, supuestamente por COVID-19, para evadir a la justicia de nuestro país, donde era buscado por narcotráfico. Pero la libertad no le duró mucho a Leandro Antonio Norero Tigua, conocido como El Patrón, pues fue capturado por la policía ecuatoriana en una exclusiva zona de Guayaquil. Alias El Patrón fue detenido en un mega operativo policial. Durante esa intervención, los uniformados decomisaron lingotes de oro, casi 7 millones en efectivo y armas. Esta, en la que ha sido descrita como la mayor operación contra la corrupción y el narcotráfico, el llamado caso Metástasis, ha comenzado a dar luz los presuntos vínculos entre autoridades y los grupos de crimen organizado, que derivó en la detención de 31 personas, incluidos Wilman Terán, quien es el titular del órgano que supervisa a los jueces en el país. Ex jueces, en algún momento eran jueces, son los encargados de hacer cumplir la ley, son los encargados de apegarse a derecho, son los encargados de mantener la balanza de la justicia. Si estos ex jueces resultan culpables de lo que se les acusó, entonces la balanza no era tal, estaba completamente desbalanceada la justicia, ¿sí? Todo esto lo hace público, lo anuncia la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar. En la cuenta oficial, por su parte, del Consejo de la Judicatura, se indicó que Terán fue detenido por su presunta participación en el crimen organizado y contratación de sicarios. Escoltado por la policía, Terán acusó una red de corrupción a la Fiscalía de presunta corrupción. Que en el efecto sean satisfechos esos derechos. Y ojo, nótese que ese derecho es la puerta de acceso al infinito de los derechos que soluciona el sistema judicial. Que los derechos tienen un goce y un ejercicio a un nivel tendente a la progresividad. La progresividad es la fórmula equivalente a ni un paso atrás. Y también al general Pablo Ramírez, quien antes fuera jefe de la policía antinarcóticos.
un juez de la Corte Nacional de Justicia envió a prisión preventiva a 16 de los detenidos, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, tras escuchar a la fiscal Diana Salazar presentar los cargos contra los implicados. Lo señala de haber recibido sobornos por proteger a Leonardo Norero, señalando de financiar a algunos grupos criminales ecuatorianos y tener vínculo con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación. Su primer vínculo con la esfera política fue en el 2008. Para entonces, Leandro Norero, alias El Patrón, era líder de la pandilla Los Nietas y formó parte del acuerdo de paz con los Latin Kings, al que se llegó en el gobierno de Rafael Correa. Como parte de ese pacto, 300 líderes de ambos grupos se afiliaron a Alianza País y se puso en marcha un plan de reinserción económica y social que llevó a que un grupo de estos ex Latin Kings y Nietas ocuparan cargos públicos. El portal Primicias tuvo acceso a informes que revelan que formaron parte de la función ejecutiva, legislativa y judicial, y de las filas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Uno de los que más conquistas alcanzó es Ronnie Aliaga, ex Latin King, hoy asambleísta nacional por UNES e integrante del CAL. Recientes publicaciones del portal Periodismo de Investigación, en cambio, han develado los vínculos que tiene Aliaga con Javier Jordán, procesado por el caso Gran Reparto, que es como se denominó a la trama de corrupción en hospitales públicos, en la que también se involucró a los hermanos Bucarán y Salcedo, y quien a su vez comparte lujosas propiedades con Leandro Norero. Según datos de inmigración obtenidos por el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, el asambleísta Ronnie Aliaga estuvo en Miami, que es donde está radicado Jordán, entre el 16 y el 22 de abril de este año. Él y su hermano habrían sido huéspedes de Jordán. Existen fotografías que evidencian que pasearon juntos en yate y que pasaron momentos amenos en la piscina de la casa de Jordán. El abogado de Jordán, de acuerdo con Villavicencio, ya confirmó que esta fotografía es real. El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado el Estado para, a través del dinero mal habido, operar en instancias políticas y judiciales y a su vez lograr impunidad en algunos casos. Esto mencionó la fiscal Salazar. Para los otros 14 procesados, entre ellos el general Ramírez, se dictó prohibición de salida del país y presentación ante un juez cada 15 días. La revelación ocurre a menos de un mes de la llegada a la presidencia de Ecuador del empresario Daniel Noboa, quien ha dicho que su prioridad es reducir la violencia que padece el país. Según Salazar, 2 hombres cercanos a El Patrón eran los responsables de entregar los sobornos a los funcionarios. Uno de ellos dijo haber operado incluso en coordinación con el alcalde de Manta, Agustín Intriago, quien fue asesinado en julio en esa ciudad portuaria. La fiscal dijo que los primeros sobornos ocurrieron tras la detención de la esposa y el hermano de Norero. Según la investigación, el narcotraficante pagó $450,000 a funcionarios judiciales, que llevó el caso de su hermano para que lo libere. Norero es considerado el fundador de un grupo criminal conocido como Chone Killers y al paso del tiempo se volvió también financista de bandas del crimen organizado, como son los Tiguerones y los Lobos, que han sido señalados de ser algunos de las organizaciones detrás de la violencia que ha sacudido a Ecuador en los últimos años. Norero fue asesinado el mismo día en el que iba a ser procesado por un nuevo delito. El Ministerio Público dio a conocer sus intenciones mediante un comunicado difundido en las redes sociales. Salazar ha responsabilizado al expresidente de la República, Rafael Correa, de haber filtrado información de los operativos, permitiendo que varios sospechosos eludieran a la justicia y abandonaran el país para no ser detenidos. 7 sospechosos no fueron capturados en el mega operativo Metástasis. Uno de ellos es Daniel Salcedo, quien habría pedido a Leandro Norero comprarle armas. Veamos. La fiscal Diana Salazar se refirió al expresidente Rafael Correa y dijo que si son solo 31 y no 38 los detenidos en el caso Metástasis es porque él alertó del operativo horas antes de que ocurriera. Sus primeras afirmaciones decían que la acción fiscal tenía como intención detener el concurso de jueces que lleva adelante el Consejo de la Judicatura. Pero a medida que pasan las horas, trata de ponerse, digamos que más conceptual. No engañan a nadie, decía Correa. Solo en Ecuador prensa y políticos apátridas pueden justificar la destrucción que están haciendo para seguir controlando el país desde la justicia. Y menciona en su posteo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que renegaba cuando estaba en el poder, a la ONU y hasta al Papa Francisco.
La ex candidata a la presidencia por Revolución Ciudadana prefiere caminar por los bordes y ante la actuación de la Fiscalía solo tiene a preguntarle a Diana Salazar que si tanto le preocupaba el narcotráfico, ¿por qué se mandó a esconder el informe León de Troya? Su compañero de fórmula, ni eso, solo repostea una publicación de una organización que lleva por nombre Centro de Investigaciones Políticas y Económicas, que señala que ante un posible juicio político, la fiscal general de Ecuador hizo arrestar a la persona encargada de supervisar su oficina. Para este centro de investigaciones, así lo dicen, la detención de Terán es una acción más contra el movimiento político de izquierda más popular del país. Por cierto, uno de los integrantes del buró de esta ONG es el ex canciller correísta Guillaume Long. Y uno más, no podía faltar el pronunciamiento del Grupo de Puebla, caja de resonancia de quienes ayer eran socialistas del siglo XXI y hoy se proclaman progresistas. Ellos dicen que el caso Metástasis es el inicio de una persecución anormal hacia jueces. Seguramente porque persecuciones normales son las que hacían ellos cuando detentaban el poder. Y añaden que se ha asestado un golpe político a la función judicial. Nada dicen sobre las pruebas de cómo el narcotráfico permeó a la justicia en el Ecuador. Por el contrario, se lo toman personal y no aclaran, seguramente porque no lo consideran necesario, el por qué. Por otra parte, Daniel Salcedo Bonilla en Panamá era una de las 39 personas procesadas por el presunto delito de delincuencia organizada, dentro del denominado caso Metástasis, que hasta hace unos días seguía prófugo de la justicia. Se apunta que Salcedo, entre otras cosas, gestionaba sobornos a operadores de justicia para beneficiar al narcotraficante y ofrecía a Norero obtener contratos con el Estado en entidades estratégicas como Selec y Petroecuador, y crear empresas para lavar dinero del crimen organizado. El día 5 de enero de este año, Daniel Salcedo y su hermano Noé fueron sentenciados a 13 años de cárcel como autores de lavado de activos. La fiscal señaló que el sistema de sobornos implantado por Norero benefició también a sus sicarios, quienes también obtuvieron libertad. El capo además pagó a varios policías procesados por filtrar información, brindar protección a sus bienes incautados, fingiendo falsos operativos, y captar a más agentes para su red y otras series de ilícitos. La Fiscalía explicó que la investigación de esta causa nació por una denuncia reservada presentada en octubre del 2021. Esa queja revelaría la existencia de una empresa dedicada al lavado de activos, actividades en las que estarían involucrados los procesados. ¿Pero quién es el señor Misteli? Apoyó la campaña de Agustín Intriago, amigo personal, está en sus redes sociales, del alcalde de Manta. Es decir, no es un contratista, es un amigo personal. Aquí está. Y también efervescente seguidor de la Revolución Ciudadana. Es decir, que uno de los operadores del narcotraficante, Leandro Norero, que representa a las empresas que suscriben contratos con la alcaldía de Manta, es un seguidor de Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. Las conversaciones de Norero se encuentran publicadas en la página de la Fiscalía y se sabe que aún existen conversaciones que no han salido a la luz, ya que existen planes para poder capturar a las personas involucradas. La fiscal mencionó que todo irá saliendo a la luz a su debido tiempo. Esto es todo acerca del caso Metástasis, pero quisiera saber qué piensas tú. Los leo en la parte de los comentarios.